Buenos días, capital humano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Quería platicar con ustedes en esta intro, antes de ver qué está pasando con el mundo, sobre la dialéctica. Es una palabra que he visto que han estado usando de manera coloquial. Y aunque es una palabra bonita, quería darles un poquito más de trasfondo con a qué me refiero cuando digo dialéctica, que para mí es una palabra muy importante. La diferencia entre dialéctica y la retórica, por ejemplo, un discurso normal, lo que pasa tradicionalmente con las conversaciones. Delicioso mi café. Lo que pasa normalmente con las conversaciones es que dos personas que conversan, tradicionalmente una quiere convencer a la otra. O sea, siempre parten de que esta idea de yo tengo la razón a priori y voy a estructurar mis argumentos de una manera para convencerte de que estás equivocado y de que yo tengo la razón, ¿no? ¿Les suena como la gran mayoría de las conversaciones? Ok, la diferencia es que la dialéctica lo que busca es acercarse a la verdad a través de la crítica de las tesis para encontrar incongruencias dentro de las tesis y así acercarnos a una verdad. ¿Okay? Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo agarrar esto y decir, ¿sabes qué? El agua es un líquido. ¿Okay? Entonces, yo postulo eso como una tesis. El agua es un líquido. Y alguien dice, oye, ¿sabes qué? Si la bajas abajo de 0 grados centígrados, se vuelve un sólido. Entonces, esa es la antítesis, porque es una cosa que contrapone la verdad que presuponía yo en mi tesis. Entonces, se eleva a una síntesis y digo, ¿sabes qué? El agua es un líquido cuando está arriba de los 0 grados centígrados. Esa es la nueva tesis. La síntesis de la tesis primera con la antítesis, que ahora se volvió síntesis, incorporando esa incongruencia dentro del statement original y subiendo y acercándonos más a la verdad. Y una segunda persona diría, pero si la elevas arriba de 100 grados, se hace vapor. Tienes razón. Entonces la síntesis ahora es el agua, es un líquido cuando está arriba de 0 grados y abajo de 100 grados. ¿Okay? Eso es la dialéctica. Para eso debería funcionar el discurso. O sea, el discurso debería funcionar como una conversación de decir, yo postulo esto, alguien encuentra una contradicción interna en mi postulación original, su crítica la considero, la resuelvo, la incorporo a mi tesis original y la elevo hacia algo más cercano a la verdad. Así deberían de ser las buenas conversaciones, así se debería conversar con la gente, como decir, ¿por qué crees lo que crees? ¿Dónde creo que existen contradicciones dentro de lo que estás diciendo? Y cómo podemos resolver esas contradicciones para elevar esa propuesta de verdad a algo más cercano a una verdad. ¿Okay? Esa es la dialéctica, de una manera súper simple, de una postulación súper simple. Entonces, esa es la diferencia entre cuando una persona conversa con otra, como diciendo, pues yo ya sé, yo ya tengo toda la razón, déjate explico porque tú estás muy tonto, tú no entendiste nada, entonces simplemente te estoy diciendo, no, 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 es así porque yo digo, porque yo lo sé, ¿no? Versus un debate, una conversación que busca acercarse a la verdad a través de la dialéctica, que es esta idea de, oye, pues yo presento un postulado, tú puedes encontrar incongruencias dentro de mi postulación, contrapones mis incongruencias y yo lo que debería tratar de hacer es resolver esas incongruencias con una nueva postulación que se acerque más a la verdad. ¿Okay? Pero el mundo no es así. La verdad es que el mundo es una porquería y es una competencia de gritos, así que vamos a ver qué está pasando con el mundo. El evento más viral del 2020 lleva 106 millones de followers de casos de contagios. En México vamos casi para los 2 millones de contagios y de hecho es uno de los peores países en ese sentido. Y a nivel mundial creo que vamos para 2 millones de muertos, lo cual es una catástrofe. El caso que el presidente de México, además de todo esto que se está diciendo del momento sumamente grave, no está poniendo el ejemplo y está incumpliendo con muchas de las normas de lo que debería ser, de las recomendaciones médicas, de ponerse tapabocas, de no topar a la gente, estuvo viajando aunque estuvo contagiado, en fin, fatal, ¿no? O sea, un populista tradicional que pone en riesgo a sus habitantes, no solo con sus actos, sino con su pésimo ejemplo. A nivel internacional hay un par de cosas interesantes, pero este artículo me llamó la atención. Se atribuyen
En el 2018, esto es una investigación relativamente vieja, en el 2018 se le atribuyen 8 millones de muertes a la contaminación del mundo. Ok. Yo no sé si vieron el último capítulo de Rosarín Bros donde hablamos del tema del antropoceno. Si no, les recomiendo que lo vayan a ver, estuvo bastante interesante. Pero esto es el suicidio del humano, ¿no? O sea, y no lo digo solo en este sentido de, la contaminación es el suicidio del ser humano. Sí, la contaminación definitivamente es un factor, pero la pandemia es otro. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se queden con este dato. 8 millones de muertos por la contaminación en el 2018. La pandemia mató 2 millones. Y vean todo el escándalo que estamos haciendo por el tema de la pandemia. Y todavía es un tema de negacionismo el hecho de que la gente diga que la contaminación realmente no es un problema, que el cambio climático es falso, que se salieron del Acuerdo de París estando en Estados Unidos. Hablan de este crecimiento desmesurado de la economía, sin inversión en tecnologías verdes, sin reducción drástica en el consumo. O sea, un modelo que depende del crecimiento infinito tiene que ver estas cosas. Si en un año murieron 8 millones de personas, y les voy a dar otro dato, en un año tradicional mueren 9 millones de personas de hambre. ¿Okay? Entonces, el progreso y el consumismo matan 8 más 9, son 17 millones de personas. Sí, son 17 millones de personas. Entonces, sí, no, 16 más 1, sí, 17 millones de personas. Si el consumismo solo en contaminación y hambruna mata 17 millones de personas al año, hagamos un cálculo. Toda la historia del socialismo y los intentos de Unión Soviética y demás mataron supuestamente 100 millones de personas en toda la historia del socialismo. ¿Okay? 100 millones de personas. El capitalismo mata 20 millones al año. 20 millones al año. En 5 años el capitalismo mata más personas que toda la historia del socialismo. Como ven. Y ahora la gente va a decir, no, pero no es lo mismo, son muertes indirectas, no necesariamente está vinculado a la economía, no está vinculado al modelo económico. Ok, a ver. Está documentado en libros que muchas de las muertes que se le atribuyen al socialismo también es de que una persona que se resbaló en la calle en la Unión Soviética, que se pegó en la cabeza y se murió, cuenta como una de las muertes del socialismo. Lo cual, estoy de acuerdo, es parte de vivir bajo este régimen, están los riesgos de resbalarte y morirte en la calle. Pues lo mismo, si ahorita vivimos en un modelo totalitario, capitalista, global, pues todas las muertes se le atribuyen al modelo de gestión, ¿no? Porque pues de eso se trata la economía. Hay que criticar los dos, pero hay que criticarlos con el mismo criterio. Es verdad, el socialismo mató a 100 millones de personas. El capitalismo mata 20 millones al año. 20 millones al año. Nada mal, ¿no? Es un buen número redondito. En RT, un par de cosas interesantes. Déjale un traguito a mi café para aguantar la cruda realidad de la existencia. Un par de noticias interesantes que quiero revisar. Primero, están hablando otra vez ahora de los problemas de que Biden vaya a abrir las fronteras de Estados Unidos y siempre regresamos a esta misma paradoja del inmigrante en Estados Unidos y la paradoja del inmigrante en realidad a nivel mundial. O sea, el estilo de vida que tiene el americano en grandes rasgos depende del inmigrante y sobre todo el inmigrante ilegal, porque el inmigrante ilegal llega a hacer el trabajo que el americano no quiere hacer. Y aparte recuerden esto, son justo las empresas abusivas las que acaban contratando a estos inmigrantes ilegales con tal de hacer evasión fiscal y no pagar toda su carga tributaria para poder mantener los precios bajos. Entonces, la misma lógica que aplican los capitalistas de decir, es que si aumentas el sueldo, va a aumentar el costo de la hamburguesa de McDonald's, lo cual tampoco es verdad, porque lo puedes checar a nivel histórico y lo puedes checar en diferentes países que tienen el doble del salario mínimo y no es proporcional el crecimiento. Pero lo que sí deberían de pensar es cómo esta práctica ilegal de contratación de inmigrantes ilegales es lo que sostiene el estilo de vida del americano. Y obviamente siempre, por eso le dicen el inmigrante de Schrödinger, ¿no? O sea, si se saben la paradoja del gato de Schrödinger, que hasta abrir la caja está muerto y vivo al mismo tiempo. El inmigrante al mismo tiempo viene a robar empleos y al mismo tiempo es un flojo que no hace nada y se roba el seguro de gastos médicos de Estados Unidos. Es al mismo tiempo un trabajador que viene a robar empleos y al mismo tiempo es un flojo que no hace nada, que nada más viene a aprovecharse del país. Depende de la narrativa, depende de lo que quieras contar como historia, pues volteas los inmigrantes para el lado que te convenga. Irán dice que su programa nuclear pacífico puede cambiar si se ven orillados. Okay.
Para empezar, el hecho de decirle programa nuclear pacífico me parece tipo de las frases más posmodernas de la historia. ¿Qué es un programa nuclear pacífico? Es que estamos desarrollando una herramienta que está diseñada para destruir 100 kilómetros a la redonda y tiene la capacidad de evaporar seres humanos y cualquier otro tipo de masa que se le atraviese, pero es un programa pacífico, ¿eh? O sea, en índole es bastante pacífico. Estamos desarrollando armas nucleares de manera pacífica, pero si nos obligan, pues igual y no. Digo, la verdad es que cambiarlo de un programa nuclear pacífico a un programa nuclear, pues es nada más quitarle esta palabra mercadotecnista que no significa absolutamente nada. Pero está interesante, digo, la verdad es que me gusta el marketing de estas notas, de decir, no, 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 o sea, nuestras armas nucleares tienen símbolos de paz y amor y banderas del LGBT y Black Lives Matter, o sea, nuestro programa nuclear es sumamente pacífico. De hecho, le colgamos a la bomba nuclear una bolsita de semillas, entonces justo cuando truena la bomba nuclear, salen volando semillas y le ponemos como 100 semillas y las semillas caen en este lugar y existe la posibilidad de que algún día crezcan. Digo, obviamente no, porque el holocausto nuclear que quedaría después de la bomba acabaría con la fertilidad de la tierra, pero pues ahí quedan las semillas para que las siguientes generaciones puedan volver a empezar la sociedad con las semillas que dejamos ahí plantadas, ¿no? Entonces, muy bonito. La verdad es que me gusta mucho esta idea del marketing nuclear, de decir que los programas nucleares pueden ser pacíficos en índole. En el New York Times también un par de cosas interesantes, vamos a ir revisando por acá. Digo, la primera es que, bueno, el movimiento de impeachment contra Trump sigue avanzando. Yo sinceramente no creo que vaya a pasar nada. O sea, lo dudo. Sinceramente, como que Trump ya desapareció del medio público, no hay interés. O sea, yo creo que sería simplemente un tema de pelea entre demócratas y republicanos, pero si ya no está en el ojo público, la verdad es que no tiene mucho sentido que lo hagan. Lo que sí me parece interesante es esto. Huawei está procesando Estados Unidos porque Estados Unidos lo había catalogado como un problema de seguridad. Okay. Y aquí digo, a ver, si es un problema de seguridad o no, pues debatible, porque pues tendrías que hablar también de la soberanía de los estados, del derecho a la privacidad soberana de un país sobre el otro, y pues ahí tendrías que aplicar el mismo criterio a cómo todos los otros países hacen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Israel creo que acaba de comprar hace poquito un sistema de espionaje si no me equivoco, ruso. Pues digo, es ampliamente sabido que muchos de los programas americanos lo que hacen es un tipo de espionaje, o sea, hacen minaje de datos, lo dijo Snowden, lo dijo Julian Assange, o sea, prácticamente todo lo que hace Estados Unidos en términos tecnológicos con nuestros datos es un tipo de espionaje, es un tipo de invasión de privacidad, ¿no? Aquí lo extraño de todo esto es que nos planteamos una idea de mundo donde el capital y el comercio es completamente abierto y en nombre de la libertad del capital se compromete inclusive la soberanía de los estados. Y esto es complicado, porque aquí es donde se pone en jaque todo este tipo de cosas, ¿no? Es de que realmente vas a dejar que los estados sean completamente abiertos con la excusa de permitir que el capital tenga un flujo global, o en algún momento vamos a regresar a la soberanía estatal por sobre la libertad del capital. Y este tipo de problemas es los que se tienen que resolver. Estos son los conflictos reales que van a delimitar nuestro futuro. Si existe un precedente legal para decir que Huawei sí puede demandar a Estados Unidos, para mí lo que quiere decir es que el capital es más importante que la soberanía nacional. Pero por otro lado, si pierde Huawei, inmediatamente se van a poner súper agresivos con otras plataformas en el mundo. Digo, vean lo que está pasando en Australia con Google. El hecho de que en China muchas plataformas de redes sociales no se pueden usar, o sea, sí es un tema de ciberespionaje. O sea, nosotros no le damos valor porque pensamos que nuestros datos no valen absolutamente nada, lo cual poco a poco está cambiando. O sea, vean cómo crece el valor de las monedas digitales y piensen así, si las monedas digitales son una representación del futuro de la economía y la economía es una economía de recursos, los datos son un recurso. ¿Okay? Entonces, no porque nosotros no entendamos el valor de nuestros datos quiere decir que no valgan nada. O sea, más bien nosotros no lo podemos transformar en valor de manera directa, pero alguien lo hace. Es como el oro. Si tú no sabes trabajar el oro, podrías decir que el oro no vale nada. Pero si alguien lo sabe trabajar, el oro vale algo en potencia. Y lo mismo pasa con nuestros datos y creo que cada vez más va a ser un tema muy importante. Pero voy a cerrar con esta. La Organización Mundial de la Salud prácticamente confirmó que en efecto todos los conspiranoicos estaban equivocados y que el virus del coronavirus no es de laboratorio, sino que es un virus de índole animal. Okay, entonces aquí voy a cerrar con esta notita porque de hecho ya quiero dejar de hablar.
¿Qué significa que el coronavirus sea un virus de índole animal? Okay. Primero que nada, hay un problema enorme con el tema de regulación de la alimentación. Hay un problema enorme con el tema de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y el otro, que es algo que han dicho prácticamente todos los patólogos del mundo, es que este es el primero de muchos virus con el que nos vamos a topar. A fin de cuentas, y creo que el número eran 800.000 especies, o sea, creo que hay 800.000 cepas de virus que se pueden encontrar en la vecinidad, o sea, cerca de donde estamos, cerca de donde actuamos, que no hemos encontrado o que no hemos consumido por un tema simplemente de azar. ¿Okay? Y pues obviamente, digo, la conexión aquí es bastante obvia. ¿Qué pasa? La mano de obra es sumamente barata. China es un país que explota mucho a los obreros y tiene un costo de manufactura sumamente barato. Hay regiones enteras de China que siguen viviendo en situaciones sumamente precarias. No les alcanza para un estilo de vida tradicional, digno, vamos a decirlo así, o moderno, o globalizado, si lo pones contra el estándar de la clase media del resto del mundo, lo cual sería prácticamente absurdo. Pero pues obviamente se ven obligados a comer este tipo de cosas, ¿no? A decir, oye, pues si no me alcanza a comprarme una carne en el supermercado y antes los lugares que yo tenía para producir vacas fueron privatizados y mis animales todos ahora son, resulta que, pues imagínate, hay gente que produce gallina, cerdo y ganado y no lo puede consumir. O sea, lo vende, pero ellos mismos no pueden consumir lo que producen. Esta es probablemente la mayor incongruencia del mercado actual. O sea, la gran mayoría de la gente produce cosas que no puede consumir. O sea, y pregúntenselo ustedes mismos, no sé en qué empresa trabajen o para quién trabajen. Pregúntense si ustedes mismos pueden consumir lo que producen. Y seguramente algunos sí, pero cada vez es más común el caso de que la gente no puede consumir ni siquiera lo que produce. Y es un problema agrícola muy grande en Asia y en general en todo el sur del mundo, que la gente no puede producir, no puede consumir el alimento que produce. ¿Okay? Entonces, imagínate, llega alguien, privatizan un espacio enorme de tierra, te empujan las orillas o simplemente te hacen trabajador de ese espacio de tierra que antes era un espacio de tierra abierto y te obligan ahora a comprar aquello que antes producías y antes que pues, era parte tradicional de tu vida, ¿no? Ahí en este libro que estoy leyendo de necrocapitalismo hay un caso bien interesante en África durante la época de la petrolización, ¿no? O sea, del desarrollo petrolífico en África. Y hay un caso donde hablan de, pues había una tribu que vivía en un lugar cerca de Burundi y llegan, prácticamente lo que empiezan a hacer es empiezan a desarrollar, empiezan a construir pequeñas ciudades, un poco de industria, para hacer pozos petroleros y demás, y empiezan a privatizar todos los pozos de agua. ¿Okay? Y resulta que se mueren 150.000 personas en los primeros 2 años porque no había agua. Porque pues, los pozos de agua al cual antes tenían acceso ahora eran privados. Y el agua que antes podían llegar a acercarse y tomar agua, pues ahora le pertenece a alguien porque el Estado negoció con una empresa que llegó a desarrollar y dijo, ¿sabes qué? Pues ahora el agua ya no es de ustedes, el agua es de un dueño privado, ya no tienes acceso a esa agua, ¿no? Entonces, pues tienen que cavar sus propios pozos, acaban mezclando con cosas que no deberían de tomarse, empiezan los problemas de la diarrea, por las aguas que no se purifican, por tomarse aguas sucias y demás. Total, mueren 150.000 personas los primeros 2 años de desarrollo de esta región cerca de Burundi. ¿Okay? Pues el tema del coronavirus es muy parecido. Lo que pasa es que nosotros llegamos, privatizamos un espacio, hacemos que la gente trabaje en ese espacio privado que fue asignado por un terrateniente, por un tema económico de intercambio, capitalismo de compas, lo que tú quieras, y esta gente pues ya ni siquiera puede comer lo que produce. Entonces un señor que antes producía cerdos, pues ahora ya no puede comer sus cerdos porque pues tiene que pagar renta, tiene que pagar diferentes cosas a los terratenientes, a los capitalistas. Y pues dice, pues ahora ¿qué comemos de carne? Ya no podemos comer ni siquiera el cerdo que producimos. Y apelan a los animales silvestres, o sea, a las especies que están libres, ¿no? Pues murciélago, serpiente, cocodrilo, oso, o sea, la verdad es que comen de todo. Y el problema es justo eso, lo que tenemos que pensar es, quedan otras 800.000 especies de virus similares al coronavirus, donde solo necesitamos uno que sea mortal. O sea, este nos fue bastante bien, solo 2 millones de muertos. O sea, literal murió más gente por culpa de la contaminación que por el coronavirus. El problema es cuando nos topemos con un virus que sea sumamente agresivo. Imagínense algo que tenga, por ejemplo, un índice de mortalidad del 99% contra niños de 15 años. ¿Qué vamos a hacer?
Piensen en esa catástrofe. Y digo, no quiero ser profeta del apocalipsis porque la verdad es que habíamos hablado del coronavirus, antes del coronavirus, como un año antes, en un podcast con Pepe Madero. Saludos a Pepe. No quiero ser profeta del apocalipsis, pero imagínense que nos topamos con un virus que tenga una mortalidad infantil del 99%. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser un trauma para el mundo. O sea, literal, es el fin de muchas cosas para nosotros y es algo sumamente peligroso. Entonces, exacto, Children of Men. Estaba justo pensando en esa película. Ahí está el problema. O sea, el problema es qué es lo que hacemos en nombre del progreso y a qué tipo de sociedad apunta nuestro progreso y cuáles son las cosas que hacemos en nombre de esta visión que nadie puede definir. O sea, porque no tenemos una visión de sociedad, la excusa es que el futuro es contingente y tenemos que dejar que las cosas se vayan a... Y pues ahí está lo complicado, ¿no? Piénsenlo, ¿vale la pena seguir desarrollando un tema de progreso y tecnología por un futuro que ni siquiera sabemos cómo es? No lo sé, Rick, pero bueno, los voy a dejar por aquí. Adiós, buen martes.